Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de probabilidad estadística. En esta oportunidad les voy a presentar el tema estadística descriptiva. Este tema será abordado en dos clases. Comencemos con la clase 1. Para hacer un poco de historia, la creencia de que la estadística es una ciencia tan antigua como la escritura se debe a que fueron encontrados dibujos en piedras pertenecientes a civilizaciones muy antiguas y que se piensa representaban algún conteo sobre la población, algún conteo sobre alguna característica de la población. Aquí les dejo una de las tantas definiciones que se pueden encontrar sobre estadística. Podríamos decir que la estadística nos proporciona herramientas para que a partir de información previa podamos tomar una decisión que sea más efectiva, siempre bajo un ambiente de incertidumbre. Esto quiere decir minimizando de alguna manera el posible error a cometer en esa decisión que tomemos. Continuando con la historia, les dejo aquí para que ustedes lean, a modo de resumen, algunos puntos que considero importantes de la historia estadística. La estadística se divide en dos partes. Estadística descriptiva, que tiene como finalidad presentar un conjunto de datos, ya sea mediante tablas, gráficos o medidas resumen. Y la otra parte es la estadística inferencial, que refiere a que a partir de una muestra de una población se puede obtener una conclusión sobre esa población. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un estudio para conocer la intención de voto que tiene el candidato A para las elecciones próximas de la provincia de Buenos Aires, podríamos hacerle una encuesta a 100 personas y supongamos que de las 100 personas, 30 dijeron estar a favor del candidato A. Entonces, si decimos el 30% de las personas encuestadas, estas 100 personas encuestadas, están a favor del candidato A, estamos haciendo estadística descriptiva. Pero en cambio, si a partir de esta muestra que tomamos decimos que el candidato A va a tener un 30% de votos a favor en las próximas elecciones, estamos haciendo estadística de inferencia. Algunas definiciones que son importantes a tener en cuenta a la hora de hacer un estudio estadístico. La primera de ellas es la población. Si bien ya la mencioné, podemos decir que la población es el conjunto de elementos de los que nos interesa obtener alguna información, observar alguna condición. Es importante tener en cuenta que la población está acotada en tiempo y espacio. La población se puede dividir en población finita, que está compuesta por una cantidad limitada de elementos. Por ejemplo, nos interesaría hacer un estudio sobre algún comportamiento o sobre alguna característica de los estudiantes de la Universidad de La Matanza. Entonces, nuestra población serían las y los estudiantes de la UNLAM. En cambio, si a nosotros nos interesara saber el comportamiento de las y los estudiantes de las universidades públicas de la provincia de Buenos Aires, nuestra población serían todas las universidades públicas de la provincia de Buenos Aires. Por eso es importante saber el alcance de nuestra población y por eso se dice que está acotada en tiempo y espacio. Otro ejemplo son las pequeñas y medianas empresas de las provincias de Buenos Aires. Nos interesaría, por ejemplo, conocer el nivel de empleo que tienen estas empresas. La población también puede ser infinita. Es infinita cuando es infinita de naturaleza o cuando tiene una cantidad de elementos lo suficientemente grande que resulta imposible de abordarlos. Algunos ejemplos de poblaciones infinitas podrían ser los granos de arena que puede tener una determinada playa. Si bien el número es finito, es imposible o sería imposible determinar cuál es ese número. Otra población, pero que es de naturaleza infinita, es la cantidad de veces que se debe arrojar una moneda hasta que sale cara, porque podría salir en la primera vez que arrojamos la moneda, podría salir en la segunda, pero así como posibilidades tendríamos infinitas posibilidades de arrojar la moneda. Otra definición importante es la muestra, que se define como un subconjunto de la población. Es importante a la hora de hacer un estudio estadístico hacer un buen muestreo.
El muestreo que estamos observando es el aleatorio simple y es el que vamos a utilizar a lo largo de la materia, en la parte de estadística. Este muestreo refiere a que todos los elementos de una población tienen la misma posibilidad de salir. Se puede realizar siempre y cuando la población sea homogénea. Si la población no es homogénea, si es heterogénea, hay diferencia dentro de la población de determinados grupos, se deben hacer otro tipo de muestreos. Les dejo aquí también un poco de humor. Podríamos decir que es un chiste estadístico y podríamos decir también que el dibujo presenta un poco de realidad, pero de manera exagerada. Con esto lo que pretendemos es que sean críticas y críticos a la hora de leer y escuchar resultados estadísticos o leer informes estadísticos, porque no siempre nos proporcionan toda la información. Cuál fue la muestra tomada, de qué manera se realizó, cuál es la población de alcance, etc. Por eso es muy importante prestar atención y utilizar las herramientas que están conociendo, que están aprendiendo a la hora de leer y escuchar esos resultados. Otros tipos de muestreo, no voy a ahondar en estos tipos de muestreos, se los dejo solamente para que lo lean, ¿sí? Los voy a pasar directamente. Me voy a centrar solamente en el último, que es el censo. Bueno, todos los conocemos, que es cuando se abarca la población entera, ¿no? Cuando se obtiene características de toda la población, o se observa o se obtiene alguna característica de toda la población. Aquí hay un pequeño ejercicio que me gustaría que hagamos, que consiste en decir o responder a estas preguntas, ¿no? Si esta encuesta, si este tipo de encuesta representa a la población de interés. En este caso era para las elecciones del 2015 para presidente. En este tipo de encuesta no todas las personas tuvieron la posibilidad de ser elegidas, las personas de la población de interés, ¿no? Porque aquí votaron aquellos o aquellas que tienen internet, que decidieron entrar a la página o al Twitter a votar. Por lo tanto, no, con esta información o con la información obtenida a partir de esta encuesta, no se podría obtener alguna conclusión de lo que iba a pasar en esa elección. O sea, no es de utilidad, ¿sí?, para hacer inferencia en la población, en este caso en las elecciones del 2015. Otra definición importante es la unidad experimental, que es el elemento de la población sobre el que vamos a obtener la información o sobre el que vamos a observar alguna característica o medir. La variable, que es esa característica que vamos a observar o medir de la unidad experimental. Y el dominio de la variable, que son todos los posibles valores de una variable. Por ejemplo, en el caso de candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, la variable sería el candidato que la persona dice que va a votar. Y el dominio podría ser todos los posibles candidatos de esa elección. Tipos de variables. La primera categoría que vemos es la cualitativa o categórica, que así como la palabra lo indica, expresan una cualidad. Se pueden clasificar en nominal, que es cuando no siguen un orden determinado, género de una persona, color de ojos podría ser, y la otra categoría dentro de las cualitativas es la ordinal, que sigue un orden determinado. Indica una cualidad, pero sigue un orden determinado. Por ejemplo, la categoría laboral podría ser también el nivel de estudios de una persona. Los otros tipos de variables son las cuantitativas, que expresan una cantidad. Se clasifican en discretas, cuando tienen un dominio finito o infinito numerable, que esto quiere decir que entre dos posibles valores contiguos del dominio no existe ningún otro valor posible. Por ejemplo, la cantidad de hijos, la cantidad de materias aprobadas, etc. Son todas variables discretas. Dentro de las cuantitativas también encontramos a las continuas, ¿sí?, las cuales tienen un dominio infinito. Esto, en cambio, en diferencia a las discretas, entre dos posibles valores del dominio no existen infinitos valores.
todas las variables de medición como de longitud, de volumen, de peso, de tiempo, son todas variables cuantitativas continuas. Estas variables continuas se pueden discretizar, porque si nosotros medimos, por ejemplo, la longitud de una barra, esa longitud es de naturaleza continua, pero seguramente nosotros la vamos a medir con una determinada precisión. Por ejemplo, vamos a utilizar un instrumento que mide hasta 2 decimales. Entonces esa variable pasa a ser discreta. ¿Sí? Es de naturaleza continua, pero pasa a ser una variable discreta. Se discretiza, lo que se llama se discretiza de alguna manera. También la podría clasificar en 3 categorías, como una barra de longitud chica, longitud media y una barra de longitud grande. Entonces, esa variable, como les digo, continua, pasó a ser una variable cualitativa ordinal. Y si no nos interesase el orden de las categorías que definimos, pasa a ser nominal. Algo importante entonces a tener en cuenta a la hora de utilizar variables es saber qué tipo de variables estamos utilizando. Primero saber de naturaleza, de qué tipo de naturaleza son las variables, pero también saber de qué manera la estamos utilizando en el estudio, en la base de datos que estamos abordando. ¿Sí? Las variables cualitativas no pueden pasar a ser cuantitativas. En cambio, las variables cuantitativas pueden pasar a ser cualitativas. La continua es la que puede tomar cualquier categoría, ya sea discreta o cualquiera de las cualitativas. La discreta solo puede pasar a ser cualitativa, no puede ser continua. Algo también que me parece importante es que las variables cualitativas son numéricas, o sea, pueden ser numéricas. Que una variable sea numérica no quiere decir que sea cuantitativa. Quiero decir con esto que comúnmente se codifican las variables, por ejemplo, el género de una persona se puede codificar como 1 si es mujer y 2 si es hombre, y son variables numéricas, pero que son nominales, o sea, no podríamos sacar un promedio de esa variable. Son variables cualitativas que se codificaron con un número. Entonces, son numéricas. Bueno, para terminar les dejo una ejercitación para que lo lean simplemente y para que piensen cuáles podrían ser las respuestas. En cualquier duda que tengan nos pueden consultar sobre estos ejercicios si deciden hacerlos. Bueno, hasta aquí llegamos con el video 1. Vamos a continuar luego con el video 2. Muchas gracias.